Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es un gozo poder compartir la palabra de Dios a través de este estudio bíblico, Los Reyes de Israel. Estudio bíblico que ha sido de bendición para muchas personas que no han conocido a Jesucristo y también para otras que han sido confrontados con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar al rey Joás, a un rey de Israel. Y le invito a abrir sus Biblias en el texto bíblico que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, en los versículos del 14 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 17. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Vamos a darle primero gracias por la bendita palabra de Dios y a poner todo este estudio bíblico en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Padre amado, porque nos has respaldado durante todo este tiempo en estas transmisiones online, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, Dios mío, que permanecerá para siempre, Padre amado, Señor. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Seguimos esta trayectoria de los reyes de Israel y vamos a continuar con el rey Joás, un rey que tuvo el consejo del profeta Eliseo. Eliseo, un hombre escogido por Dios, quien tuvo un liderazgo por parte de Dios. Dios lo eligió a él porque fue fiel en las cosas sencillas. Se dice que Eliseo derramaba agua sobre las manos de Elías, su maestro. Eliseo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que él indicase. Y a cada paso aprendía lecciones de humildad y de servicio. Mientras más crecía el ministerio de Eliseo, más humilde era el profeta. Eliseo era el ayudante personal de Elías. Mostró ser fiel en las cosas pequeñas y fue fortaleciendo cada día su fe. Y se dedicaba a la misión que Dios le había mandado. Del reinado de Joás y de la vida del profeta Eliseo, Dios nos va a hablar a través de un sermón titulado Fe en medio de la enfermedad, la aflicción y la muerte. Fe en medio de la enfermedad, la aflicción y la muerte. Y la primera lección que vamos a aprender el día de hoy es fe ante la enfermedad.
fe ante la enfermedad. Y primero quiero aclarar algo, que nadie está libre de una enfermedad. Y va lectura al texto bíblico en los versículos el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo, un profeta, por medio de quien Dios había hecho muchos milagros, un hombre escogido por Dios, no estuvo libre de una enfermedad. El rey Joás, al verlo en esa situación, postrado y enfermo, lloró delante de él. Tal vez el rey no esperaba verlo en esa situación. Aquel hombre que había ayudado a una viuda a llenar de aceite sus vasijas de barro para que tenga sustento y no le quiten a sus hijos. Aquel hombre que trajo de la muerte a un niño y lo resucitó con el poder de Dios. Aquel hombre que sanó a Naamán de una lepra. Ese hombre que hizo tantos milagros estaba enfermo. Tal vez esa parte no la podía comprender el rey. ¿Cómo un hombre que hizo muchos milagros para otros estaba en esa situación? Hombres de Dios que en la actualidad han realizado varias sanidades, tampoco están exentos de enfermedades. El apóstol Pablo mismo le aconsejaba a su hijo espiritual Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, un hombre escogido por Dios, sufría enfermedades y problemas estomacales. Nadie está libre de una enfermedad. Pero ahí, en esa enfermedad, tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender que la enfermedad es un camino para acercarse a Dios. La enfermedad es un proceso doloroso donde el ser humano necesita acercarse a Jesucristo para ser sanado. Y vamos a ver varios ejemplos de personas que se acercaron a Jesucristo para ser sanados. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en los versículos del 1 al 3, le doy lectura a la palabra de Dios y vamos a ver que aquí se le acercó un leproso a Jesús para ser sanado. Dice la palabra de Dios: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Un ejemplo claro que cuando alguien se acerca a Jesucristo, Jesucristo lo sana. Otro ejemplo es el de los dos ciegos. En el libro de Mateo, en capítulo 9, en los versículos del 27 al 30, doy lectura a la palabra de Dios. Dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí,
Le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. 2 ciegos que se acercaron a Jesús recibieron la vista. Otro ejemplo es el de la mujer que padecía del flujo de sangre. En el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 43, nos dice la palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. El día de hoy, toda persona que se encuentre pasando por alguna enfermedad, es necesario que se acerque a Dios y reciba la sanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por sus llagas fuimos sanados. Y esto nos lleva a poder entender algo: que la enfermedad muchas veces es una oportunidad para ver la gloria de Dios. La enfermedad muchas veces es una oportunidad para ver la gloria de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 3, voy a dar lectura a la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Existía una equivocada idea en los tiempos de Jesús, y aún en la actualidad persiste esa idea. Pensamos a veces que alguna enfermedad viene por haber cometido un pecado. Lo relacionamos a veces y juzgamos a quienes están pasando por alguna enfermedad. A veces decimos: Dios lo castigó. No toda enfermedad es por un pecado. Jesucristo mismo corrige a sus discípulos de esa manera de pensar. A veces Dios permite ciertas enfermedades con un propósito divino, para mostrar su gloria, su misericordia, para mostrar su amor y para mostrar su poder. Jesucristo vio a este hombre ciego. Él lo observó con ojos de misericordia. Sus discípulos no lo vieron así. Ellos trataron de buscarle un razonamiento teológico a su enfermedad. Ellos pensaron: nació ciego. Entonces había 2 posibilidades. La primera es que él pecó. Como nació ciego, no pudo haber pecado. Y la segunda es que sus padres pecaron. Pero Jesucristo responde y aclara esa pregunta y dice: no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario,
fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para que se vea la gloria de Dios. A veces una enfermedad es para que Jesucristo muestre la gloria de Dios. Es muy probable que este hombre tendría entre 20 y 30 años, la Biblia no lo describe. Durante todo ese tiempo, al estar en esa situación, muchas veces me imagino que se le ha preguntado, ¿por qué estoy así? Tal vez, al verlo en esa condición, muchos murmuraron a sus espaldas. Tal vez durante ese tiempo oró a Dios, le pidió a Dios recuperar su vista. Ahí en ese proceso doloroso que pasó, en esas noches, en esas tardes, tal vez que él se preguntaba, ¿por qué estoy en esta condición? Pero Jesucristo le responde con un milagro. Mi querido hermano, mi querido amigo, esa enfermedad que usted está pasando no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Tal vez está pasando un proceso doloroso donde no se puede levantar. Veía algunos hermanos en sillas de ruedas, en condiciones extremas. Y alguien decía, la verdad es que me da mucha tristeza. Pero Dios no los ve así. Dios no los ve en esa condición en que están postrados. Dios los ve como sus hijos. Y esto nos lleva a una segunda lección. Y la segunda lección es fe ante la aflicción. Fe ante la aflicción. Aflicción ante la ausencia de un líder o un ser querido. Eliseo, un hombre que había sido un consejero, había sido un líder, un profeta, había sido como un poderoso ejército para el reino de Israel, para el reino del norte. ¿Qué pasaría por la mente del rey Joás? Llora desconsoladamente. El día de hoy, en medio de esta situación que está pasando el mundo entero, nuestro país, nuestra congregación, donde hemos perdido hombres y mujeres de gran valor, hay que tener la esperanza que Cristo sostendrá nuestra iglesia, que la obra de Dios no va a parar y que saldremos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Fe ante la aflicción de nuestros enemigos. En el versículo 16-17 dice la palabra de Dios: luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Al tratar o al tirar la saeta al oriente, le estaba transmitiendo un mensaje. Le estaba diciendo: mira esa región que está ocupada por los sirios. Era una acción simbólica que predecía que Israel iba a derrocar la opresión de Siria. Era una garantía que Dios protegería a Israel. Fe ante la aflicción de aquel enemigo que describe la Biblia. Aquel que el apóstol Pedro lo describe
que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese enemigo es el diablo. Ese enemigo son los deseos de este mundo que quiere hacer caer al cristiano. Ese es nuestro adversario, pero tenemos uno mayor que él, Jesucristo, que lo venció en la cruz del Calvario. Fe ante la aflicción. Fe ante la aflicción de la duda. En los versículos 18 y 19 dice la palabra de Dios: y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Eliseo le dijo al rey Joás qué debía hacer para poder obtener la victoria. Le estaba dando las indicaciones para que destruya a Siria. El rey Joás llora por la muerte de Eliseo, pero tuvo duda. Existió una duda en su corazón. No tuvo fe. No creía que Dios le iba a conceder la victoria. Al golpear solo 3 veces la tierra con las saetas, el rey Joás demostró que le faltaba fe para que el Señor cumpliera su promesa. Muchos grandes proyectos para Dios nunca se llevan a cabo, debido a que a veces existe la duda, que existe la oposición, y eso experimenta el desánimo en el creyente. La duda nos hace pensar posiblemente que no es el tiempo de Dios, posiblemente que no es la voluntad de Dios. Querido hermano y amigo, Dios nos ha prometido la victoria. A nosotros nos corresponde seguir trabajando, seguir confiando en Él, seguir perseverando, seguir haciendo su voluntad. Porque lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Y cumplirá el propósito en nuestras vidas. Siga adelante perseverando y confiando en las promesas de Dios. La tercera lección que vamos a aprender en esta noche es fe ante la muerte. Fe ante la muerte. La muerte tarde o temprano llega. En el versículo 20 dice la palabra de Dios: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. La muerte es simplemente la separación física del cuerpo y el alma. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eliseo fue sepultado. Lamentablemente, grandes hombres y mujeres de Dios no están exentos de ello. Dios permitió el dolor de una enfermedad prolongada en el profeta Eliseo. Eliseo tuvo muchos momentos de debilidad y sufrimiento humano, pero ahí en ese dolor tuvo fe. Él se aferró a las promesas de Dios. Durante toda su vida había ejercitado una fe fuerte.
Fue un proceso donde pudo ver la misericordia de Dios. Maduró en su confianza en Dios y cuando la muerte le llamó, estaba listo para descansar en las promesas de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Job pudo expresar: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Durante la pandemia tuvimos el dolor de experimentar la partida de muchas personas, de grandes hombres y mujeres de Dios. Pero lo que no va a morir es el legado que ellos nos dejaron a nosotros. El legado de nuestros ancianos. Recordaré siempre el ejemplo que nos dio nuestra amada pastora por la preocupación por la obra de Dios, por la necesidad de los más pobres, por la necesidad de la iglesia. Su ejemplo de amor a la casa de Dios todos los días era la primera en llegar, antes de que empiece el culto. Ese ejemplo quedará grabado siempre en el corazón de todos los que las conocimos, y si la honramos, deberíamos seguir ese ejemplo. Fe ante la muerte. Fe ante la muerte, porque Jesucristo mismo venció a la muerte en la cruz del Calvario. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Siempre escuché esa frase que dice que para todo hay remedio, menos para la muerte. Déjeme decirle algo, querido amigo, que para la muerte sí hay remedio, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por ti y por mí, por nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Fe en la vida eterna. En el versículo 21 dice la palabra de Dios: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Pero quiero decirle algo. El día de hoy hay alguien más fuerte que Eliseo. Hay alguien mayor que Eliseo, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo tiene el poder de dar vida aún a los que han muerto. Y la Biblia nos da varios ejemplos. Y la Biblia nos narra la historia de la hija de Jairo, quien acudió a Jesucristo porque su hija se encontraba agonizando. Mientras él se acercaba, su hija falleció. Se le acercaron unas personas y le dijeron: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesucristo, para mostrar su gloria y la gloria de Dios, con su poder la resucitó. Otro ejemplo es la resurrección de Lázaro.
El Evangelio de Juan nos narra esta historia. En el capítulo 11, en el versículo 38, dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Dios demostró su poder y su misericordia. Dios demostró su amor a la humanidad, enviando a su único Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. En el libro de Juan, un versículo muy conocido, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos fe aún en la muerte. Quiero concluir leyendo la siguiente reflexión. No sé quién escribió, un anónimo. Y dice lo siguiente: tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo entendamos. Tener fe es dar cuando no tenemos, cuando nosotros mismos somos los necesitados. Tener fe es creer en lugar de recurrir a la duda, que es lo más fácil. Tener fe es ver positivamente hacia adelante, no importa cuán incierto parezca el futuro o cuán doloroso el pasado. Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino en el Dios que obra, actúa y habla a través de las personas. Tener fe es buscar lo imposible, sonreír cuando tus días se encuentran nublados y tus ojos se han secado de tanto llorar. Tener fe es andar por los caminos de la vida de la misma forma en lo que lo hace un niño, tomados de la mano de nuestro Padre. Tener fe es dejar nuestros problemas en manos de Dios y arrojarlos a sus brazos antes que al abismo de la desesperación. Fe es descansar en Él para que Él nos cargue en vez de cargar nosotros nuestra propia colección de problemas. Querido hermano, querido amigo, Dios nos ha hablado a través de la vida del rey Joás y de la enfermedad y la muerte del profeta Eliseo. Hay que tener fe. Fe ahí en la enfermedad, fe en la aflicción y fe aún ante la muerte, que es algo inevitable.
Tal vez usted esté pasando por un proceso de enfermedad doloroso y usted tal vez no comprende su situación. Tal vez por su mente pasan algunas preguntas: ¿por qué estoy en esta situación? Déjeme decirle que la enfermedad no es para muerte, sino que esa enfermedad será para ver la gloria de Dios. Acepte aquel regalo que Dios envió a la humanidad para salvación. A Jesucristo, el Hijo de Dios, quien llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y venció a la muerte, perdonando nuestros pecados y dándonos la vida eterna. Querido amigo, usted que está en esa situación de desesperación, le invito que abra su corazón a Jesucristo. Le invito a que repita esta oración y acepte a Jesús como su Salvador. Cierre sus ojos y repita esta oración. Señor Jesucristo, el día de hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido aquí al mundo para darnos el perdón, la sanidad y la vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Quiero dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad en donde se ha podido predicar su palabra. Y si algún amigo ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, puede comunicarse con este medio para que pueda ser orientado y aconsejado. Doy gracias nuevamente a Dios por esta oportunidad. Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos, y que la paz de Cristo esté en cada hogar.